Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara en Nuevo Testamento. Nos encontramos ante la palabra del Señor. Ponemos las bases, lo elemental de la teología del Nuevo Testamento, para que entendamos cómo después interpretar, cómo entender la Sagrada Escritura, porque para leer la Sagrada Escritura primero tenemos que entender cuál es la controversia, qué es lo que encontramos por detrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere responder? ¿A qué situación controvertida, a qué situación problemática de la comunidad la Biblia está queriendo responder? Aquí recordemos entonces que la inspiración es Dios que interviene en nuestra historia dándonos una respuesta a los problemas humanos, a los problemas de la comunidad, a nuestros problemas reales. Entonces no es como muchas veces nos predican, sobre todo las sectas, ¿verdad?, que quieren mirar como si fuese una intervención fuera, totalmente fuera de nuestra historia. Un Dios que interviene y hace lo que Dios quiere y como le gusta, ¿verdad? No. Aquí la palabra de Dios se escribe desde una reflexión profunda, teológica, donde el hombre, nosotros ya tenemos esa capacidad, ¿verdad? Hagamos a imagen y semejanza, dice, hagámosle al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, con toda esa capacidad reflexiva para entender cuál es su GPS, hacia dónde tenemos que caminar nosotros como comunidad. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en síntesis? Descubrirnos a nosotros mismos. La respuesta a los problemas, la respuesta a las situaciones concretas de nuestra vida, la tenemos nosotros. Atención, la tenemos nosotros. Bueno, entonces aquí estábamos hablando de algunas controversias que existen, sobre todo contraposición entre la palabra o la persona de Jesús y la palabra o el pueblo de Israel, fuerza de Dios y salvación. Nosotros mirando el capítulo 12 de San Marcos sobre los viñadores asesinos, estábamos diciendo que el pueblo de Israel no acepta a Jesús, al Salvador, al Yeshua, lo deja de lado. Y por lo tanto toda esta reflexión ahora comienza a encaminarse sobre esta problemática. Y es lo que encontramos aquí en el capítulo 12:10, en ese versículo, se introduce la prueba, por ejemplo, de la profecía que encontramos en el Salmo 118, versículo 22. Siempre es una relectura que se hace, una nueva interpretación del Antiguo Testamento. No nos olvidemos de este aspecto.
Porque si en la persona de Jesús se cumple lo que Dios había prometido, quiere decir que nosotros tenemos que entender muy bien y tenemos que conocer lo que está diciendo el Antiguo Testamento. La interpretación mesiánica que se le hace a este Salmo 118, versículo 22, era poco frecuente entre los rabinos. Ellos no utilizaban tanto esto como una profecía, ¿verdad?, para el aspecto mesiánico del Mesías. No hablaban desde aquí, ¿verdad?, sino que es la comunidad cristiana la que ahora reflexiona. ¿Y por qué? Y porque justamente los hechos que se están dando aquí son hechos de reyección, hechos de no aceptación, hechos de no adherirse a la persona de Jesús. Y Jesús es presentado aquí nada más y nada menos como el enviado, el Hijo, el tan querido, imagínense. Y hay una reflexión teológica profundísima aquí, ¿verdad? Entonces Jesús, considerado el Hijo de Dios. Estamos ya, como decimos, más del año 60, casi en el año 70. O sea, 35, 40 años de reflexión tiene todo esto. Desde el aspecto oral ahora se está poniendo por escrito. Y entonces, en el mejor de los casos, la exégesis judía, ¿qué es lo que hacía? Expresaba la exaltación del Mesías. Casi siempre en esta corriente del judaísmo, al Mesías más bien siempre se lo exaltaba. Era muy difícil encontrar o es difícil hasta ahora, ¿verdad?, porque la Biblia está escrita y es muy difícil encontrar en el Antiguo Testamento aspectos que no sean más bien de exaltación hacia el Mesías. Recordemos lo que significa, ¿verdad?, la palabra Mesías. Mesías es el ungido. Mesías será el Salvador, el Yeshua, el elegido por Dios. Pero, ¿para qué será elegido? ¿O para qué es ungido este Mesías, este Mesías? Justamente para traer la salvación, es decir, la liberación al pueblo de Israel. Vean, imagina la disfunción. Y entonces ahí nosotros podemos entender por lógica que si el Mesías viene aquí para liberar al pueblo, entonces ¿cómo lo vamos a presentar? Y lo vamos a presentar con la exaltación, ¿verdad? O sea, lo vamos a presentar como el rey, lo vamos a presentar como el capo, lo vamos a presentar justamente como David. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces que aquí hay una contraposición muy grande de la teología cristiana, de esta teología de los seguidores de Jesús, como lo han entendido, como ellos han vivenciado y han experimentado estando codo a codo con Jesús, porque se les cambia totalmente la mentalidad y se les cambia totalmente el chip. Les cambia la forma de pensar sobre el Mesías. Al Mesías en el Antiguo Testamento casi siempre lo encontramos como ese Mesías exaltado, de la exaltación, del triunfo, ¿verdad? Incluso lo que encontramos, ¿verdad?, y después también se le puede aplicar al Mesías, lo de Isaías, el siervo doliente. Ahí también se presentan pasajes donde existen más bien dolores, dificultades, golpes, salivazos, que lo estiran de la barba, etcétera, etcétera. Pero esto también nosotros sabemos que ya es posiblemente un agregado posterior. Es un agregado posterior. Es decir, que al inicio y en todo caminar reflexivo sobre la persona del Mesías, sobre la función del Mesías, sobre la característica mesiánica, casi siempre se lo presenta en una forma de exaltación, en una forma positiva, jamás en una forma negativa. Y bueno, entonces por eso aquí esta interpretación mesiánica era poco frecuente, tanto de los rabinos como también del mismo Antiguo Testamento. Muy poco, era del todo o casi del todo, ¿verdad?, desconocida. No del todo, porque algunas cositas siempre tenemos, ¿verdad? Pero en el mejor de los casos, la exégesis judía hallaba la expresión, ¿verdad?, de exaltación. Esa expresión en que el Mesías siempre viene con la espada en la mano, con el caballo, como yo suelo decir, ¿verdad?, de David, y es el que va a poner orden, disciplina. Es ese el Mesías que nosotros necesitamos. Hago aquí una explicación más, ¿verdad?, sobre esta cuestión, ¿verdad?, y cómo podemos comprender mejor incluso la muerte y la condena de Jesús. Porque ustedes recuerdan que Jesús, cuando entra en ese domingo de Ramos, todo el mundo lo está exaltando.
y lo está exaltando como Mesías justamente. Bendito el que viene, el nombre del Señor, el Mesías, aquí entre nosotros. Es una exaltación. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En las principales ciudades de Italia, los jóvenes salieron a la calle y desafiaron el coronavirus para denunciar el racismo y recordar a George Floyd. En Roma, unas 2.000 personas se presentaron en Piazza del Popolo. Todos llevaban pancartas como estas. Algunos eran americanos que viven parte del año en Italia. Soy americana y estoy aquí porque muchos de nosotros estamos frustrados y heridos. Tengo miedo por lo que pueda pasarle a mi hijo, que es un adolescente de color en América. Muchos otros presentes eran estudiantes italianos. En vez de quedarme en casa, decidí salir para mostrar mi apoyo. El momento culminante fue cuando todos se arrodillaron durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que tardó el policía en asfixiar a Floyd. Italia salió a la calle y también a las iglesias. En Santa María en Trastevere, la comunidad de San Egidio organizó una vigilia de oración por la coexistencia pacífica en Estados Unidos. La presidió el cardenal Kevin Farrell. Y si la paz de Cristo está verdaderamente presente en el corazón de los creyentes, no puede haber espacio para la rivalidad. La comunidad de San Egidio, especialmente involucrada en procesos de pacificación en todo el mundo, dijo que es el momento de hacer memoria. Pidieron recordar y seguir el ejemplo de otros que lucharon por igualdad de derechos. Nosotros creemos en el legado, el trabajo y el gran testimonio de Martin Luther King y muchos otros que en América han trabajado por los plenos derechos y la superación de cualquier forma de racismo y discriminación. La muerte de George Floyd no ha pasado desapercibida en países donde la pandemia golpeó con especial dureza. Italia, de hecho, ha querido así denunciar el racismo. Tras la muerte de George Floyd, se ha extendido por las calles de Estados Unidos el grito Black Lives Matter, en defensa de la vida de las personas de color. Por eso el presidente del Comité de Diversidad Cultural de los Obispos de Estados Unidos, Nelson Pérez, destaca que incluso en estos tiempos difíciles hay señales de esperanza. Hay esperanza en quienes se manifiestan pacíficamente, muchos de ellos jóvenes. Estoy orgulloso de verlos levantando sus voces para pedir una ciudad y un país más justos, donde la vida se respete y se proteja. Estoy orgulloso de quienes salieron para restaurar el orden, para limpiar el resultado del triste comportamiento destructivo de unos pocos, algo que nunca debió ocurrir. Para el arzobispo Nelson Pérez, quienes usaron la protesta como una oportunidad para la violencia, olvidaron la verdadera misión de apoyarse y protegerse mutuamente. Estas personas que se presentaron en nuestros barrios y en las tiendas con escobas y bolsas para limpiar el desastre y nos recordaron que somos mejores que eso. Y también como presidente del Comité de Diversidad Cultural, dio las gracias a quienes trabajan en defensa de la dignidad de las personas. Personas de fe y tradición espiritual que se preocupan profundamente, que quieren hacer la diferencia y que quieren asegurarse de que la pandemia del racismo sea eliminada de raíz. Durante este tiempo, los obispos de Estados Unidos han levantado firmemente su voz en defensa de la dignidad y contra el racismo. También publicaron una oración en la que piden a Dios que el odio sea reemplazado por un amor que respete la dignidad de cada persona. Tras esta imagen y esta, hay un año de diferencia. El monumental Coliseo también tuvo que cerrar sus puertas por el coronavirus. Permaneció así 84 días y su reapertura fue todo un acontecimiento. No pensamos que había tanta expectación. Emocionados. Finalmente, después de todo este tiempo, podemos volver a ver nuestra ciudad. Es otro paso más para la vuelta a la normalidad, así que estamos contentos. Solo los romanos pudieron entrar durante los primeros días de apertura al público. El espacio aéreo estaba prácticamente cerrado y no había turistas. Los italianos tampoco se podían mover de una región a otra, por lo que Roma volvió a los años 50, cuando la ciudad era solo para ellos.
Esto no volverá a pasar nunca más. De hecho, por eso queríamos estar aquí entre los primeros. Tutto per noi, che bello. Para evitar aglomeraciones por este monumento solo podrán pasar 650 personas al día, cuando antes del confinamiento eran más de 20.000 por jornada. Italia espera que el turismo internacional tardará en restablecerse, por lo que durante el verano promoverá el turismo interno. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. que no llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Que nos llegue tu presencia y que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor.
Dios, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia. Inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento. Hablábamos de la parábola del fariseo y del publicano. Jesús aquí le pone nombre y apellido, ¿verdad? De estos dice, refiriéndose a los que se tenían por justos y creían que sabían todo y que tenían la verdad. Entonces les da esta parábola. Es una parábola, pero que tiene nombre y apellido. Directamente le habla el autor sagrado del fariseo y del otro que era publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Bueno, hasta ahí, hasta una introducción podría estar bien, ¿verdad? En mi oración. Señor, te doy gracias, ¿verdad? Del agradecimiento, me parece que es el elemento fundamental. Tenemos que ser agradecidos, hasta ahí todo bien. Entonces, no soy como los demás hombres. Bueno, aquí ya es un poco peligrosito, pero todavía podemos hasta cierta manera aceptar, ¿verdad? O sea, yo agradezco, Señor, que me das muchísimas posibilidades y muchas cualidades y muchas riquezas personales para no ser, ¿verdad? No ser de aquel comunacho, digamos, de aquello que es todo viva la pepa, ¿verdad? Bueno, eso también te agradezco, Señor, porque me has dado esta posibilidad. Tal vez me has dado una buena familia, me has dado una buena posibilidad de formarme, de educarme, de tener criterios, de tener valores, de hacer trabajar un poquitito la cabecita, ¿verdad? O sea, todas las bondades que el Señor me pudo haber dado. Y entonces yo me comparo y digo, bueno, no está mal, ¿verdad? Decir, no soy como los demás hombres. Bueno, porque hay diversidad. Eso nosotros sabemos que en nuestras comunidades y en nuestra sociedad siempre existe una diversidad. Bueno, hasta ahí todavía podemos aceptar. Y después dice, y aquí sí que ya es muy duro, ¿verdad? Dice, no soy como los demás, pero te explica. ¿Y qué criterio él utiliza? Primero, como esos que son ladrones, injustos y adúlteros. Que son ladrones, injustos y adúlteros. Y también, bueno, es muy duro, ¿verdad? Pero también puede ser que sea cierto. O sea, vos no sos ladrón, muy bien, no sos ladrón, gracias a Dios. Y por eso te estoy agradeciendo, ¿verdad? Que tampoco sos injusto, y muy bien, no sos injusto. Y eso también está muy lindo. Que te esfuerces y que luches, ¿verdad? Y tampoco sos un adúltero, ¿verdad? Y bueno, también agradecemos al Señor. O sea, no está mal también porque esta cosa es la realidad. O sea, vos estás mirando tu conciencia y estás diciendo, yo no soy ladrón, yo no soy injusto y yo no soy adúltero. Bueno, ni tampoco dice, soy como ese publicano. Así que, apere mondoro veitema. Aquí sí que vos mismo cavaste tu fosa. Aquí está entonces el pecado, digamos, o la falta, porque estamos hablando de un sentido bien moral, desde un sentido moral. Como yo le estoy juzgando ya a esa persona, directamente dice, yo no soy
como ese publicano, a quien él le ve que está ahí a su lado. Y después encima continúa él diciendo, ahora él ya hace alarde. Entonces, al decir ese, no soy como este tipo, no soy como los demás. Sí, como los demás hasta ahí está bien, pero cuando yo te estoy diciendo, no soy como este tipo, entonces porque yo, dice, ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de mis entradas, es decir, pago mi diezmo, a ellos a cumplir 20, las sectan, a mí 20 yo las diezmo, las plata miere con miel. Entonces aquí el fariseo se está comparando directamente con este publicano. Y como dijimos hace rato, ave o mondoro 20, porque él ahora se está considerando el mejorcito. Se le cuapa, gente oí, allí vas a grandes pecadores, grandes publicanos. No estamos tampoco diciendo que esa no es la realidad del publicano. El publicano es siempre pecador. Pero entonces lo que Lucas, aquí el evangelista, nos va a querer transmitir en su mensaje es la actitud como nosotros nos confrontamos, ¿se dan cuenta?, en la misma comunidad. Por eso, aquí nos hace entender que lo más importante no es entonces una religión individualista. Los protestantes que dicen tanto, mi Jesús personal, mi Jesús Salvador personal. Está bien, personalmente nos convertimos, nos salvamos, pero no se queda en tu Jesús personalito y yo me confieso con Dios, yo con Dios. No, está abierto directamente a la comunidad. ¿Cuál es el pecado principal de esto? Y es justamente el pecado de no darte cuenta que estás para la comunidad. Estamos abiertos para la comunidad. Y aquí se recalca muchísimo el aspecto de la comunidad porque en forma peña en su web, ¿verdad?, nos da a entender que este tipo le está criticando a todo el mundo, Nadie está bien. Yo soy el único que conozco todo. Los otros son los anticristos. Los otros son los que hacen todo mal después de años y años de historia de la comunidad. La comunidad que fue reflexionando, pero teológicamente, pero gente estudiosa y seria, Estamos hablando de gente estudiosa, no así llegar a ir ahí que viene y que te inventa o cualquier cosa, ¿verdad? Y sin embargo, yo, ¿verdad? Entonces, ese es el fariseo. Ese es el verdadero fariseo. Y encima dice, ayuno 2 veces por semana. Se dan cuenta que son cosas más bien externas en las que este personaje se está escudando. Yo hago cositas, ayuno 2 veces a la semana. Después dice, pago la 10ª parte de todas mis entradas, pago mi diezmo. Entonces yo con eso ya me conformo, ya poma, a cumplir mañana de yarandie. El versículo 13 nos dice y nos presenta aquí al fariseo, al publicano, al pecador. Dice que se mantenía a una cierta distancia. Ya la actitud se dan cuenta que es diferente. No es luego que se acerca ahí con el pecho ahí saliente y decir, aquí yo vengo, hasta como que le estamos desafiando a Dios. Esa es la actitud del fariseo. Sin embargo, el publicano dice a cierta distancia. No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo. No se animaba ni a levantar los ojos al cielo. Qué bien que describe Lucas, ¿verdad? Esta es una actitud de apertura, es una actitud de humildad, es una actitud para decir, y bueno, Señor, esta es mi realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-505-036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. You are mighty to save. Shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down, singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. To the throne room where we bow down, singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, poniendo las bases teológicas para hacer una buena exégesis de los 27 libros, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Con respecto a una justificación, ¿está justificado el reproche a la misión judía? ¿Será que los fariseos podían o no podían, debían o no debían hacer esta misión de ganarse para el judaísmo, prosélitos? ¿O tendrían que ser simplemente como los saduceos, que ellos dicen, no, nosotros somos una raza, el judaísmo es una raza, se nace judío, nadie se puede convertir? Y entonces termina ahí, no hace falta ninguna misión, porque una vez que vos naciste judío, sos judío y punto, ya estás dentro del judaísmo. Los otros, sin embargo, dicen, no, esta es una buena noticia que Jesús trae, es la posibilidad de que los otros también entren a formar parte de este pueblo elegido. ¿O acaso también la acusación es tan severa porque los misioneros cristianos y los judíos se enfrentaban entre sí en unas mismas regiones? Esta es la pregunta. Una acusación tan severa porque los misioneros cristianos y los judíos, aquí entonces son los dos, tanto el fariseísmo como el cristianismo, y se enfrentaban entre sí en unas mismas regiones. Cada uno estaba buscando adeptos para su propia religión. En la medida en que se presupone aquí la historia de la misión, Mateo 23:15 no es una sentencia originaria de Jesús. Marcos 23 se enfrenta con la casuística detallada en virtud de la cual los escribas y fariseos, a base de distingos, privaban de todo valor al juramento. Aunque la doctrina de los rabinos pueden encontrarse ciertos elementos de tal conducta, la verdad es que para los judíos piadosos estas escapatorias eran verdadera blasfemia. Era una blasfemia, ¿verdad? O sea, el hecho de no aceptar directamente toda posibilidad de salir o de entrar simplemente en el aspecto de utilizar la propia libertad. La ley por la ley, ¿verdad? Entonces, si yo no hago esto, estoy blasfemando contra el Señor, si no sigo así a rajatabla. Para ellos tenía toda su validez el principio, todo aquel que ha hecho juramento, ella pómani de juramento, vean con la ley, vean con la de Japona, peishare Japona, ya ha hecho el juramento de hacer algo de la ley, debe cumplirlo incluso al precio de su propia vida, Es decir, somos intransigentes. Eso es lo que presenta un poco el fariseísmo, por lo menos desde este punto de vista. Yendo mucho más allá de las prescripciones sobre los diezmos establecidos por la ley, los fariseos entregan el diezmo de las cosas más insignificantes, o sea, hasta el mínimo, hasta lo más insignificante. Hay que entregar el diezmo. Jesús empieza por reconocer este celo. Qué lindo, qué interesante. Reconoce que hay un celo. Buscar, pero recordemos que siempre es un celo por la ley. Pero no por eso puede pasarse por alto lo verdaderamente esencial de la ley. No podemos pasar por alto el elemento esencial de la ley. Aquí sí. Jesús entonces ya está entrando en otro elemento y le quiere dar el sentido pleno y verdadero. No pasar por alto lo verdaderamente esencial de la ley, que es la justicia, la compasión, la fidelidad. Justicia, compasión y fidelidad. La justicia, ya dijimos, lo que le corresponde, ¿verdad? Lo que le corresponde, y esta es una de las características de Dios, la justicia de por sí. Por otra parte, la compasión, decíamos que está incluso encima de la justicia. ¿Por qué la compasión? Porque es la misericordia. Si hubo un error, si hubo un desliz en ese camino, entonces la misericordia de Dios aparece ahí. Si fuese solamente la justicia, por la justicia sería ojo por ojo, diente por diente. Pero ante esta situación, lo que quiere hacer la compasión lo que quiere hacer es tomarte de la mano, es la misericordia, y te ofrece otra posibilidad. Y por último, está entonces la fidelidad. La fidelidad que significa sobre esta compasión, sobre esta misericordia, nosotros ahora queremos guardar y guardamos fidelidad.
nos esforzamos, luchamos, procuramos, hacemos ese camino entonces de fidelidad. Por lo tanto, aquí resuena una antigua exigencia profética que encontramos en Miqueas. Esta antigua exigencia profética que nosotros podemos mirar, abran su Biblia por favor, estamos en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Vamos a mirar un poco. Capítulo 6, versículo 8 nos dice lo siguiente. Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor. Se te ha indicado. ¿Qué es lo bueno? ¿Y qué es lo que el Señor te está exigiendo? Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Esto es, dice, lo que se te ha indicado. Esto es lo que se te ha indicado. No es simplemente la ley por la ley. O sea, poner cada cosita, cada casuística que tenemos que hacer. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y sobre todo caminar humildemente con tu Dios. Porque sabemos que también las leyes humanas, el pensamiento humano, nos puede llevar con mucha facilidad a la reinterpretación y después que cada uno interpreta de acuerdo a sus criterios, a sus valores, y uno entonces comienza a desvirtuar también la misma justicia, ¿verdad? Se desvirtúa. Echa la ley, echa la trampa. Entonces aquí hay que buscar, hay que entender. Y Miqueas, en este capítulo 6, ¿verdad?, nos está mostrando de esta manera en el versículo 8. Lucas 11:41 recomienda radicalmente dar en limosnas todo el contenido de las copas, lo que responde a la insistencia de que este evangelio, por la valoración de la pobreza y de la beneficencia, el valor de la pobreza y de la beneficencia. Mateo 23:27 se compara a los fariseos con los sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de podredumbre por dentro. Qué lindas que son entonces estas analogías o estas comparaciones. Ustedes, dice, son como esos sepulcros blanqueados, hermosos, esos mausoleos, ¿verdad?, hermosos por fuera, hasta con arte. Pero dice, por dentro sabemos qué es lo que tiene ese mausoleo, ¿verdad?, esa tumba. Tiene podredumbre, tiene humus. Vuelve entonces a la descomposición total. Vuelve pues a echarse en cara a los adversarios la contradicción entre apariencia y realidad. Queridos amigos, esto es para subrayar. Se vuelve a insistir en que lo que nosotros vemos aquí es la apariencia. ¿Por qué esta apariencia? Esto está apareciendo. Pero también estamos viendo cuál es la realidad y a dónde tenemos que apuntar. A la realidad. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Así mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía en la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar. Si con ella quiero estar, no me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella
Hijo de María. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, la base elemental, fundamental, para después hacer un estudio exhaustivo, un estudio exegético, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura como tal, los capítulos, versículos que nos presentan, ¿verdad?, los autores sagrados a través de su reflexión, siempre apuntando a la comunidad. El cambiamiento, la conversión, la metanoia, cambio de mentalidad, siempre será un cambio personal, pero ese cambio personal que apunta siempre al cambio de la comunidad. O mejor dicho, también cuando yo estoy hablando del cambio es la riqueza que cada uno de nosotros tiene que apuntar, ofrecer a la misma comunidad. Quieren entonces, decíamos nosotros hace rato, declararse inocentes del asesinato de los profetas. Eso es lo que encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad?, en este libro de Mateo. Pero nosotros ya lo poníamos dentro de nuestra hermenéutica, de nuestra interpretación, lo decíamos, eso nosotros lo vivimos ahora. Eso lo vivimos ahora y queremos justificar. Por eso dice, quieren con ello declararse inocentes. Muchos que vienen ahí se les llaman, como decíamos, a los medios de comunicación, y ellos ahí se declaran inocentes, pero a la cuenta de ese el corderito de Dios, esa persona que te está hablando ahí. Y sin embargo sabemos que es un gran tránsfuga, ¿verdad? O sea, lo que está por detrás. Y entonces, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué podemos decir? Y lo único que podemos decir es lo que dice Jesús, ¿verdad? O sea, ay de ustedes, fariseos, ciegos, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Es lo único que podemos decir, ¿verdad? Eso es lo que te dice Jesús. No hay otra cosa. O sea, pero eso Jesús te dice, oiga, no te dejes llevar por esa corrupción, te está diciendo. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿no es esta acusación producto de una crítica exacerbada? ¿Esto será que no es exagerar demasiado? ¿Será que esta comunidad judeo-cristiana ya está cargando demasiado las tintas? Porque fíjense cómo les llama, ¿verdad?, a estos fariseos, demasiado fuerte, ¿verdad? Hay todo un ay, ¿verdad?, de parte de Jesús, desde el versículo 13, el 23:13. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. En el 16, ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, etc. Vamos un poco más en el versículo 23. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo y descuidan lo esencial de la ley. Claro, aquí el pagar el diezmo era simplemente decir, bueno, llego ya me mandé la de platita, y quien te que de ya ama porque como la de platita. Entonces con anga e quince anike de anike yo se torvaina a ver ese vaya buena. Pagué contigo, cumplí, ahí está. Lo externo. Ay de ustedes ciegos que filtran el mosquito y se tragan el camello. Filtran el mosquito y se tragan el camello. Eso nosotros tenemos otra frase interesante, ¿verdad?, de nuestra cultura paraguaya, ¿verdad?, que nosotros solemos comparar. Dice, algunos dicen que están en Tacumbú es porque robaron una gallina de su vecino, lo que sea. Entonces le llevaban a Tacumbú. Está preso en Tacumbú porque robó una gallina. El hecho de robar está bien, muy bien. O sea, el hecho de robar, no sé, que se le castigue, ¿verdad? Pero hay muchos que no, es que robaron gallina. Robaron pero millones y millones de dólares. Estamos hablando, robaron a un país. Robaron la suerte de la educación de nuestro pueblo. Robaron la suerte de las construcciones de rutas, casas, viviendas para los pobres. Hombre, ¿quién dijo nada? ¿Dónde están esas personas? Y a esas personas entonces, eso es lo que te está diciendo, guías ciegos que filtran el mosquito. A ese mosquito le filtran tan pequeñito, pero se tragan el camello. A esos grandes manguruyú. Ya de Jayburu hoy, manguruyú. Manguruyú de Ipiratu y Sare, bueno, manguruyú. Pean de derecha, no visto.
y procuramos justificar, ¿verdad? Bueno, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Llenos de codicia y desenfreno. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de los justos, diciendo, si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no lo hubiéramos hecho así. ¿Verdad? Bueno, en fin, por eso nos está diciendo, esta es la pregunta que nos hacemos. ¿Será que esta acusación es producto de una crítica exacerbada, o sea, muy subrayada? ¿Será que ya no es muy exagerada, verdad? Exacerbada. En muchas épocas y en muchos pueblos, los venideros alzan monumentos como recuerdos expiatorios de los crímenes pasados. De los crímenes pasados. O sea, iba y entonces, ante esta situación tenemos que hacer algo, ¿verdad? El famoso Museo del Holocausto, ¿verdad? En Israel, vos te vas a Jerusalén y a toda costa te quieren meter ahí, te quieren llevar a toda costa, ¿verdad? Para que vayas y veas lo que fue esa situación histórica, ¿verdad? Histórica. Entonces, como un recuerdo de todo lo que había pasado. Entonces, estos son los crímenes, monumentos a los crímenes del pasado. Es decir, hay que recordar y hay que darse cuenta y tomar conciencia, porque viste que las generaciones van pasando. Y en la medida en que nosotros vamos pasando, las generaciones van pasando, ya no se vive más y no se recuerda más, como decimos, lo pasado pisado, lo pasado pisado. Y nos olvidamos de ciertos elementos que son importantes volver a mirar y a recordar para no repetir. Atención, para no repetir. Porque hay ciertos lugares que te quieren hacer recordar, pero para como seguir escarbando y seguir juzgando a las personas. No, no es para eso un monumento. El monumento tiene que ser para recordar y decir, bueno, de esta manera nosotros no tenemos que vivir más, no tenemos que hacer esto. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿puede reprochárseles a estas generaciones posteriores, las que vienen después, que lo único que hacen con ello es declararse hijos de aquellos criminales? Es decir, ¿será que con esta pregunta y con esta realidad que han vivido sus antepasados, nosotros podemos juzgar a la sociedad actual, a este grupo actual, por los crímenes anteriores? Y bueno, por lo menos tenemos que estar con los ojos abiertos y tenemos que procurar no vivir y no hacer lo mismo que ha sucedido negativamente en la historia y que nos llevó, imagínense, guerras entre nosotros, genocidios entre nosotros, a que no suceda más. ¿Por qué? Porque tomamos conciencia y eso es lo que quiere despertar entonces este evangelio, que no suceda más porque ahora somos hombres nuevos, somos seguidores de Jesús. Por hoy nos despedimos, queridos amigos. Concluimos así nuestro curso bíblico. Volvemos mañana. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.